Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy continuamos trabajando las piezas de la ovejita. En el primer video apenas empezamos con las patitas. Hoy vamos a trabajar la base del cuerpo. Entonces, espero que estén listas, atentas y manos a la obra. Empezamos con 20 cadenas. Hacemos un nudo deslizado, aseguramos. Ahora arrancamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 cadenas. Damos la vuelta a la segunda cadena y empezamos con un aumento. 2 puntos en este primer punto. Luego avanzamos 17 puntos. 1, 2, 3 y en este último punto hacemos 3 puntos juntos o un aumento triple. 2, 3, con lo cual damos la vuelta y ahora avanzamos nuevamente a este lado 17 puntos. 1, 2, así encima de cada punto. 3, 4. Ya tenemos los 17 puntos. Ahora en este último punto hacemos un aumento triple. En esta primera vuelta tenemos 42 puntos. Vuelta 2. Empezamos con un aumento simple, con un aumento simple. Luego hacemos un aumento triple. Colocamos la marca en este primer aumento, ya que estamos empezando la primera vuelta. Ahora avanzamos 18 puntos. 1, 2, 3, 16, 17 y 18. Ahora en este punto del centro del aumento triple hacemos otro aumento triple. Eso para seguir alargando la base. Damos la vuelta y avanzamos 19 puntos. 2, 3, 4. Ya avanzamos 19 puntos. Ahora otro aumento triple. 3 puntos en un mismo lugar. Terminamos la vuelta con un punto. En esta vuelta tenemos 49 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 3. Empezamos marcando el primer punto. Avanzamos. Este es un punto. 2, 3. 3 puntos. Ahora un aumento triple. Avanzamos 20 puntos. 20 puntos. 1, 2,
Ya avanzamos los 20 puntos. Ahora un aumento triple. 2, 3. Damos la vuelta y avanzamos 18 puntos. 1, 2, 3, 18 puntos. Ahora vamos a unir las patitas delanteras. Ya tengo rellenadas. Agarramos, como terminamos atrás en la mitad, entonces no es difícil. Ahí es la mitad. Saltamos. 1, 2, 4. Vamos a unir en estos 4 puntos. Un punto en la patita. Otro punto. Ahí vamos a asegurar con este hilo. 2. 3. Y 4. Ahora terminamos la vuelta con estos 2 puntos. 1 y 2. Sacamos la marca y seguimos con 2 aumentos. Esta es la parte del centro del pecho. 2 aumentos seguidos, luego 2 puntos. Ahora unimos la otra patita. Esta era la izquierda, esta la derecha. Vamos a unir de la misma forma. Acá tenemos el centro. 2, 4. Vamos a unir desde este lugar. Uno. 2, 3 y 4. Ahí ya tenemos unidas las 2 patas delanteras. Ya unimos con 4 la otra patita. Vean, así queda. Ahora vamos a trasladar la marca a este punto. Vuelta 1 para la unión de la patita trasera. Ahí vamos a colocar la marca. Avanzamos 19 puntos. Ya tenemos 1, 2, 18 y 19. Ahora un aumento triple. 3 puntos en un mismo punto. Damos la vuelta y tejemos 19 puntos. 1, 2, 3. Ya avancé los 19 puntos. Saltamos a la patita y recogemos 12 puntos. 1, 2, 10, 11 y 12. Pasamos al pecho y tejemos
8 puntos. 2, 4, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos a la otra patita y tejemos 12 puntos. 1, 2. En esta primera vuelta tenemos 73 puntos. Sacamos la marca y empezamos la vuelta 2. Avanzamos 20 puntos. Siempre marcamos el primer punto. 1. Y de paso aseguramos ese hilo de la patita. 2, 3, 19 y 20. Ahora hacemos un aumento. No se confundan, por favor, con el aumento triple. Este solo es un aumento. Ahora avanzamos 28 puntos. 2, 3, 4. Ya tenemos 28 puntos. Ahora un aumento. Avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. 2 puntos. 1, 2. Otro aumento. Avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Un aumento. Terminamos la vuelta con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta vuelta nos queda 78 puntos. Vuelta 3. Avanzamos 16 puntos. Marcamos siempre el primer punto. 1, 2, 3. Ya tenemos los 16 puntos. Ahora unimos las patitas traseras. Acá ve, son 2 aumentos seguidas. Este lado vamos a unir a partir del aumento. Este lado se queda para afuera. Entonces unimos. Es este. Así, las 2 patitas. Con 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Antes quiero explicarles esto. Acá tenemos un aumento. A diferencia de estas otras filas que hicimos 3 puntos en uno, o sea, un aumento triple. Esto para que coincida un punto para una patita y el otro para la otra patita.
Por eso les reitero, no se confundan en ese aumento. 5. Agarramos la otra patita de la misma forma. Este aumento para este lado. Entonces, 2, 4, 5. A partir de este punto vamos a unir esta patita. Perdón. Disculpas. 1, 2, 3, 4 y 5. Así ya hemos unido las dos patitas. Ahora vamos a unir entre sí. Siempre es necesario unirlos entre sí. Este hilo que tenemos acá vamos a cortar y aprovechamos. Hacemos un nudo deslizado. Metemos estos dos primeros puntos. Vamos a unir entre sí. Así. Ya tenemos un punto unido y otro punto. De paso aseguramos este hilo. Y hacemos una cadena al aire, con lo cual ya tenemos unidas las 4 patitas. Ahora, hasta el punto de partida vamos a avanzar 52 puntos hasta terminar esta vuelta. 1, 2, 3. Ya terminamos con la base del cuerpo. Ya tenemos unida, como verán, ya tenemos las 4 patitas unidas. Esta es la base del cuerpo, con lo cual hemos terminado este video. En el próximo video trabajamos el cuerpo de esta linda ovejita. Espero les esté gustando. Si es así, regálenme un like y suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video de esta ovejita. Hasta el próximo video. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga a todos y todas.